Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual de Compacauca. Mi nombre es Jenny Lucía Estaiza y los voy a acompañar en el área de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a hablar a nivel general del régimen bipartidista en Colombia. Para entender un poco qué es el régimen bipartidista en Colombia, vamos a hablar también de cuáles han sido, digamos, los partidos políticos, más antiguos de Colombia. Entonces, para entender eso, vamos a hablar de que los partidos políticos más antiguos que ha tenido Colombia a lo largo del siglo XX y del siglo XXI son los partidos liberales y conservadores. Pero también necesitamos entender qué es eso del sistema bipartidista. Un sistema bipartidista, ¿sí? Como lo plantea la palabra, digamos que son dos coaliciones o dos partidos políticos. Por lo general, cada uno tiene unas ideas distintas al otro. Entonces, los partidos liberales tenían unas ideas distintas a las ideas de los conservadores y por eso se les llama antagónicos, son distintas. También habla de que estos partidos políticos establecieron unas características fundamentales, ¿sí? Y se establecieron como grupos políticos, unos de los más antiguos del siglo XX en Colombia, y a partir de ahí generan un ejercicio de disputa política para decir quién tiene el poder o no en Colombia durante el siglo XX. Entonces, el bipartidismo en Colombia se habla de que son los conservadores y los liberales, ¿sí? Es un sistema predominante en Colombia desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX. Y los dos modelos bipartidistas han funcionado debido a un sistema de tradición y lucha entre fracciones dentro de cada partido. Entonces, como les planteé anteriormente, cada partido político, tanto liberal y conservador, tiene unas ideas fundamentales que establecer y a partir de ahí se crea también una disputa política, convirtiéndose en una de las violencias más grandes en Colombia, que lo vamos a hablar en el transcurso de los videos que vamos a mirar después. También, digamos que estos partidos fueron en el siglo XIX, sobre todo, ganadores en las elecciones desde 1853 y durante todo el siglo XX, ¿sí? Entonces podemos establecer un poco que en este momento del siglo XXI ya hay más partidos políticos, pero los partidos que han ganado a nivel histórico y político han sido los liberales y los conservadores. Entonces hablamos de que el pacto bipartidista del Frente Nacional fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales liberales y conservadores para poner fin a la violencia sectaria de los años 40 y 50 y salir del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, que lo vamos a mirar también en un video donde vamos a especificar por qué Rojas Pinilla fue un dictador. Pero entendamos que hoy vamos a hablar de qué es el régimen bipartidista y cuáles eran los partidos más importantes durante el siglo XIX en Colombia, que eran los liberales y los conservadores y que tenían una disputa política que se convirtió en una violencia muy fuerte en Colombia. Este periodo concierne, ¿sí?, a los dos partidos tradicionales que ya los mencioné, desde la década de 1840 del siglo XX hasta el 2002 del siglo XXI, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República. Entonces podemos observar que estos dos partidos, conservadores liberales y conservadores, han sido los más antiguos de Colombia, ¿sí? También una hegemonía conservadora. ¿Qué significa eso? Que los conservadores se mantuvieron en el poder durante 44 años. Se inició desde 1886 cuando José María Campos Serrano asumió la presidencia de la República de Colombia y se estableció este partido durante mucho tiempo. Dicha hegemonía se prolongó desde 1930 cuando el conservatismo perdió las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días, para tener en cuenta, es una guerra que se generó
entre los partidos liberales y conservadores. Un conflicto armado muy violento y lo generaron los liberales y los conservadores, teniendo la victoria los conservadores, y a partir de ahí se dieron unos tratados que se llamó el Tratado de Neerland y el Tratado de Wisconsin, que son tratados de paz que se establecieron para acabar la Guerra de los 1000 días. ¿Sí? Estos tratados de paz se establecieron para, digamos, llegar a unos acuerdos y generar un ejercicio de paz entre los liberales y los conservadores. Dice que una de las consecuencias del conflicto, que en 1903, fue cuando, luego de varias rebeliones, el departamento de Panamá provocó su independencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y en esta fecha, Panamá dejó de ser parte de nuestro territorio colombiano, Panamá volviéndose independiente, y digamos que Estados Unidos trató de ayudarle a Panamá a independizarse, ¿sí? Y realmente lo logró, teniendo que Panamá ya dejó de ser parte de nuestro territorio colombiano, ¿sí? Entonces podemos entender un poco que este ejercicio de conocer cuáles han sido los partidos más antiguos de Colombia generaron también una violencia muy fuerte, entre esas que fue la Guerra de los 1000 días, que duró 3 años, y también tuvo unos tratados de paz, pero digamos que continuaron otro tipo de violencia en Colombia, que lo vamos a ver en un próximo video. Espero que hayamos entendido un poco lo del régimen bipartidista. Nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien. Gracias.